Hola amigos, amigas, amiguis de YouTube. Y hola a todos los que estén mirando esta cuestión de YouTube. Hoy día nos toca hablar de la novena ley del Kybalión. Que ojo, el Kybalión tiene solo 7, pero vamos a hablar de la novena. ¿Y por qué tiene 9? Porque los números son hasta el 9 en numerología. Si hay 2 más, es porque tú te lo tienes que inventar, o en esos 2 más es donde tú tienes que experimentar lo que ya aprendiste. Las leyes que hemos visto hasta ahora, de la 2 a la 7, de lo que hablan, como ya lo hemos dicho antes, son de las leyes de este mundo, son leyes para este mundo, de esta dimensión. Son leyes como la fuerza de gravedad, te guste o no, se cumple igual. O sea, si tú dices, yo no me rijo por esas leyes, se cumple igual. O sea, es como si tú dijeras, yo soy inmortal. Mira, te vas a morir igual. Ya. Vamos a hacer un resumen de la octava ley por si acá. La octava ley es donde tú tienes que conocer tu límite. Es decir, conocer el límite es definirse. Definir es lo más importante que existe porque vivir es saber responder a los límites. Definir tiene que poner con saber poner fin. Todos nosotros tenemos que saber poner fin a algo o a alguien. Lo primero que te tiene que haber pasado a ti en esto cuando estabas viendo la ley del 8 es que tú te diste cuenta que eras abono de lo que combatías. Los antifascistas son abonos del fascismo. Los anticapitalistas son abonos del capitalismo. Bueno, eso es, hay que darse cuenta de esas cosas. Si tú te diste cuenta, bien, y si no, bien también, da lo mismo. Lo limitado, que es lo que estuvimos aprendiendo o estudiando o viendo en la ley del 8, es un reflejo del 2, de la ley 2. Porque el infinito es el círculo reflejado en sí. Tú y yo y tú y yo y tú, cuando nos juntamos somos el infinito. Entonces, lo limitado lleva a la transformación. Cuando tú tomas conciencia de tus límites, te transformas. Antes no. Es decir, tú dejas de ser esclavo cuando te diste cuenta que eras esclavo. Mientras no te des cuenta que eres esclavo, te crees libre. Entonces, por eso todo hay que empezar por la sombra. Porque los que empiezan por la luz te están traicionando a la corta o a la larga. Así que lo único que importa ahora es saber de qué soy prisionero. Cuando tú descubres esto de que lo que eres prisionero, cosa que ya habíamos conversado la semana pasada, es donde la unidad y la totalidad, cuando estás en la unidad y lo total, nada te amenaza. Cuando estás en la unidad y lo total, vives en una especie de transformación continua. Esta transformación continua es vivir sin miedo a la pérdida. Por eso el 8 tiene que ver con la muerte. No le tengo miedo a la pérdida, no le tengo miedo a morir. No porque yo sea eterno, sino porque estoy seguro de mi indestructibilidad. Y todo lo indestructible es lo que te hace funcionar realmente. Entonces, esto es vivir en la certeza, vivir en lo indestructible, ligero de equipaje. Ligero de equipaje, ¿sé qué significa? Que tienes pocos títulos y si tienes muchos los escondes. Porque el ligero de equipaje, ¿cómo voy a cargar con 30 títulos en la mochila? Cuando presentas tu tarjeta de visita y vienen títulos, ¡ay, qué vergüenza! Bueno, solo la seguridad hace posible que nosotros podamos vivir en este constante cambio externo. Estabilidad y cambio, eso es el infinito. Esa es la experiencia 8, la fuerza interna que te hace cambiar o que hace cambiar la fuerza externa. Y en el 8 te das cuenta, que este es un resumen, te das cuenta en el 8 que hay que vivir según la ley. ¿Qué es lo que es esto de vivir según la ley? Que hay que vivir según la ley. ¿Cómo esto que? Discúlpame, vivir según la ley. Ese es todo, casi el tema, casi
el asunto. Hay que subordinarse a la ley. ¿Cuál es la ley? Todas las leyes que hemos visto hasta ahora. Esas son las leyes. ¿Cuáles las 6 leyes que hemos visto hasta ahora? Someterse, ese es el deber del humano, someterse a esas leyes. Y la primera ley, ¿cuál es? Esta del 2, la correspondencia. Para ser humano, tú y yo somos lo mismo. Ahora, ¿cómo se nota eso? Porque ahora tengo disciplina y no voluntad. El animal racional es ese aparente ser humano que no sigue las leyes, la ley de la correspondencia, la polaridad y eso, y entonces él dice, yo soy anti no sé qué porque no tengo nada que ver con lo otro, y todo eso que ya lo saben o se lo imaginan, está, cuando tú descubres esta ley interna, quedas completamente desnudo, te abandonas todo lo que nos sirve, quedas ligero de equipaje y la existencia elemental se transforma en existencia trascendental. Y así llegamos al 9. La experiencia 9 es la experiencia de la libertad. ¿Qué es lo que es esto de ser libre? Mira, es un tema esto de ser libre, porque, bueno, ya vamos a ver esto de ser libre. Mira, si vivimos en el azar, porque vivimos en el azar, en el 8 te das cuenta que vivimos en el azar, ¿ya? Si vivimos en el azar, tu tarea es la libertad. Si vivimos en todo lo que sucede, sucede porque tiene que suceder y porque tiene que suceder, sucede y esta cosa predeterminada, entonces tu tarea es la rebelión. Y ya sabemos que si nacemos para morir, ¿qué sentido tiene la vida? Entonces, ¿para qué seguir viviendo? Y este es el tema del 9. El tema del 9 es, yo me tengo que inventar mi propio sentido de vida. Esa es la tarea del ser humano. ¿Qué es lo que es el sentido? Que ese sentido tiene que ser igual a ti que a mí. Porque si no, entonces empezamos la guerra. Si mi sentido de vida no es igual al tuyo, no entendiste la segunda ley. Si que vuelva al punto de partida, pierde una jugada, empieza todo de nuevo. ¿Qué es lo que es la ley? Satisfacer las necesidades para desarrollar las potencialidades. ¿Qué es lo que es una potencialidad? Potencialidad es eso que por hacerlo te das por pagado. La potencialidad se hace gratis y se trabaja para financiar la potencialidad. La libertad es el permiso para inventarte un sentido de vida. Y ese sentido tiene que ser igual al mío. Y el mío tiene que ser igual al tuyo. Porque la ley del 2. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es la ley del 2. Un poco narcisista la ley del 2, porque ¿qué cuesta amarse a uno mismo? Pero si no eres capaz de amarte a ti, ¿cómo vas a amar al otro? Bueno, eso es otro tema. Entonces, para entender esto de la libertad, siempre seremos libres porque la libertad está en ti, no está fuera. La libertad está en tu potencialidad, en el conocimiento de tu ser, no está fuera. La libertad no está en la elección. Los que esclavistas te hacen creer que la libertad está en elecciones. La libertad es el permiso para inventarte tu vida, como te decía. Y Sartre ya lo dijo. Cuando el ser humano es libre, ni Dios puede contra él. Entonces, ¿qué es lo que tiene la libertad? Que la libertad refleja tus valores. Porque, como te decía, es imposible vivir sin elegir, la libertad está en ti. La libertad no es tener dónde elegir, porque si la libertad es tener dónde elegir, yo estoy poniendo la libertad fuera, no dentro, y la libertad la tengo yo, dentro de mí. Soy libre cuando sé tomar una actitud con respecto a lo que me pasa. Antes no soy libre, y para poder tomar una actitud hay que ser bien valiente, bien autoafirmativo, hay que saber lo que uno quiere. Y por eso la vida, los esclavistas, los dueños de la Matrix, se encargan de que tú nunca sepas ni lo que quieres ni lo que te gusta. Ese es el secreto de ellos, y estarte diciendo siempre tú no vales nada. ¿Cómo te dicen tú no vales nada? Un aviso de champú en la tele lo único que dice es tu pelo es feo. Sí. Cualquier cosa. Niegan lo que tú haces. Las revistas de decoración son para gente aburrida,
que tan aburridos que están que ni siquiera pueden decorar su casa. Bueno, entonces, la libertad no es poner las opciones fuera, porque las opciones no dan libertad. No, fíjate, tener opciones no es ser más libre. Eso es algo muy parecido al libertinaje. En el libertinaje se niega al otro y por lo tanto te niegas a ti. Los que ponen todo fuera, yo soy libre de tener el auto que quiera. Vale, pero probablemente teniendo el automóvil que tú quieras, ganando lo que tú quieras, vas a estar negando a otro. Poder elegir entre 30 médicos si estás enfermo, a lo mejor estás negando a otro con la elección puesta afuera. Por eso la libertad da mucho miedo, porque la libertad, el número 9, la novena ley, te pone en contacto contigo y nadie más que contigo. Entonces, ¿cómo enfrentar este miedo a la libertad? Evadiéndose. Si lo mejor es evadirse. ¿Quiénes son los que, cómo me evado? Mira, me evado de mil maneras. Oye, Dios es una estupenda evasión, por si acá. Los currículums son una estupenda evasión, de llenarse y llenarse de cosas. Compararse con los otros es una estupenda evasión. Tener muchos logros es una estupenda evasión. ¿Sí? Asumir, tener un líder, ser sumiso a un líder es una estupenda evasión. Creerse líder y que los otros sean sumisos a mí es una estupenda evasión. Para ser libre hay que ser responsable, hay que saber lo que uno tiene, saber lo que uno quiere. Y fíjate que para evadirse es traicionar tu ideal. No sé si te has fijado, yo me he fijado con gente de mi edad, viejotes como yo, que tú te lo encuentras por ahí, compañeros de curso, ex compañeros de universidad, del colegio, amiguetes de la infancia, que te dicen, no, yo tuve que dejar mis ideales porque llegaron las responsabilidades. Sí, la responsabilidad, me casé, tuve hijos, entonces hay responsabilidades con la vida. Yo a esos les digo inmediatamente traidores. Tú te traicionaste a ti. La responsabilidad de estas son una manera de evadir. Es decir, si tú tienes un ideal, si tú tienes un sueño, cuando tú tienes un sueño o tienes un ideal, discúlpame, no eres nada. Tú empiezas a hacer algo cuando en la experiencia 9, y para esto hay que ser bien con mucha confianza en uno, en la experiencia 9 tú no tienes un ideal, el ideal te tiene. Tú no tienes un sueño, el sueño te tiene. Por eso no te puedes traicionar. Si tú tienes un sueño, lo vas a traicionar. Por eso esta experiencia 9 nos lleva a la próxima, la 10, la novena ley. El todo o nada, la ley 1, nos lleva para allá. Es decir, yo me evado a veces al casarme y tener hijos. ¿Por qué? Porque tengo que traicionar mis ideales. Entonces, quiere decir que tus ideales fueron un error o tú eres un traidor. O sea, sé que eso no está bien dicho. Entonces, el número 9 es un acto de resistencia. La ley 9 es un acto de resistencia ¿contra quién? Contra los naturalizadores de la Matrix. ¿Quiénes? Bueno, todos, tú ya sabes, pero hay algunos que se hacen libertarios, pero son los que más naturalizan la Matrix. ¿Quiénes son esos? Los esotéricos de la tele, todos. Y yo también cuando he estado ahí. Los milagreros. Esos de milagreros que en Facebook andan publicando sus logros. Hoy dicen, esos que hablan de 100% asertividad. No son. Es que el otro día me llegó un papel de una señora que decía 100% asertividad y decía que había que pagarle después de hacer una unión de parejas, por ejemplo. Eso de esotérico, 0. Eso de esclavista, 100. Entonces, el número 9 cuestiona, no propone.
cuestiona y no puede proponer y no tiene que proponer, y en la experiencia 9 no hay que proponer, porque proponer es reproducir lo que se cuestiona. Entonces no hay nada que proponer. Después vamos a ver qué pasa en unos días más con la experiencia 1 de todo es mental. Entonces, ante lo insoportable, ¿qué podemos hacer? Una sola cosa, la creación. ¿Qué es lo que es creación? Te inventas tu sentido de vida. ¿Cuál es tu sentido de vida? El mismo que el mío. ¿Cuál es el sentido de vida? Fácil. El desarrollo, el hacer tus potencialidades, y el sentido no puede ser otro más que realizar mis potencialidades. Si no sabes lo que te gusta, si no sabes qué hacer, no eres ser humano. Solo deseas lo que socialmente debes de desear. ¿Qué es lo único que socialmente debes y tienes que desear? Ir a la moda. Y lo mejor para ir a la moda, ¿qué es lo que es? Despertar la codicia. Todo esto que te estoy contando son aplicaciones de todas las leyes anteriores, por si acá. ¿Qué es lo que es esto de la codicia? Las codicias, los codiciosos proponen la libertad externa afuera, porque la codicia, es decir, el querer tener cosas que tú no tienes, porque todo está en ti, el querer tener cosas que tú no tienes, logros y payasadas, reconocimiento y todo eso que tú no tienes, la codicia es propio de seres vacíos. Ay, qué lindo terminar así. Bueno, chiquillos, chiquillas de YouTube, nos vemos cualquier día de esto, que seamos en la medida de lo posible felices. Chao.